Supercrack Estrella presenta la ruta migratoria de los ángeles caídos desde el Monte Hermón hasta Montes Buseji. Los ángeles caídos realizan una ruta migratoria usando de sus puertas dimensionales en la tierra. La ruta que realizan los ángeles caídos es desde el Monte Hermón en Cisjordania hasta los Montes Buseji de Rumania, una ruta de 1666 kilómetros la que realizan estos ángeles caídos. Cada mes de octubre estos ángeles abandonan el Monte Hermón para realizar este viaje hacia los Montes Buseji donde tienen bases bajo tierra. Conocemos las fechas de esta migración de los ángeles caídos gracias a una imagen que encontré en el Google Earth, donde podemos ver un ángel caídos en los Montes Buseji con fecha del día 13 del mes de octubre. En este video te dejo la imagen de este ángel caído en los Montes Buseji de Rumania. El Monte Hermón es un conjunto de montañas situadas en la parte sur de la cordillera del Antilíbano. Estas cumbres sirven como frontera entre Israel, Altos del Golán, el Líbano y Siria. La montaña se yergue hasta los 2814 metros de su cumbre, que separa Líbano de la zona de seguridad controlada por las Naciones Unidas. La ladera noroeste de la montaña pertenece al Líbano, la oriental a Siria y las laderas sudoeste y meridional, unos 100 kilómetros, se encuentran bajo control de Israel como resultado de su victoria durante la Guerra de los 6 días en 1967, es junto a la Antártida uno de los lugares más protegidos del mundo. La élite satánica protege estos portales dimensionales por donde salen estos ángeles caídos. Por esta razón está aquí controlada por las Naciones Unidas, ellos los protegen. Cada mes de octubre se realizan rituales satánicos en el Monte Hermón, para la apertura de estas puertas por donde entran estos ángeles. En ese momento es bien seguro que la élite realizará sacrificios en el mundo, serán sacrificados en estos rituales de apertura. Este es el triste mundo donde nos encontramos. Los ángeles saldrán de este portal del Monte Hermón para más tarde realizar una migración hacia la tierra de los vampiros Rumania, los Montes Buseji en los Cárpatos. Dejo en este video un mapa de este viaje satánico que realizan estos ángeles, desde el Monte Hermón hasta el Monte Buseji. Así son estos ángeles caídos. El rabino José manteniendo una tradición de que estos gigantes eran Usa y Azazel a quienes Dios le quitó la santidad celestial. ¿Cómo es posible que ellos existieron en este mundo? Y ya comenta que eran una especie de espíritus a los cuales se mencionan en el Génesis, con las palabras de las aves que vuelan sobre la tierra. Estos seres aparecieron a los hombres con imagen de seres humanos. ¿Existen preguntas de cómo se pueden transformar? La respuesta es que ellos lo pueden hacer. De hecho, se pueden convertir en cualquier especie de animal, formas, ya que cuando bajaron del cielo lo hicieron tan preciso como el aire, adquirieron la presencia humana. Ellos fueron Usa y Azazel, quienes se levantaron en el cielo, siendo desterrados por Dios, transformándose en material físico en la tierra, estando presente en ellos, siendo incapaces de renunciar a su apariencia terrenal. Luego se perdieron, fueron en búsqueda de mujeres, hasta ahora existen y les enseñan a los hombres el misterio de la magia. Ellos tuvieron hijos a quienes renombraron como los anáseos, los gigantes, que eran reconocidos como los hijos de Dios. Uno de los rabinos mencionó a una serie de espíritus explicado como aves en el libro de Génesis. Puede ser que con ello se formó la historia de que los ángeles tienen alas igual que las aves. Hasta los momentos las palomas blancas son representación del bien, mientras que los cuerpos negros demuestran el mal. También se puede observar que las aves tienen un vínculo especial con los reptiles. El fénix se mencionaba como el águila del occidente, mientras que en la parte del oriente lo representa un dragón con alas. En la cultura popular se piensa que Satanás era como una clase de gárgola con las alas de un vampiro. El libro de Enoch. El libro apócrifo de Enoch expande la leyenda de los gigantes. Vamos a conocer un poco más acerca de este libro tan misterioso. Los eruditos formaron su origen mucho antes que el primer siglo. Esto lo comentó el señor George H. Schode en su creación general del libro de Enoch, estrenado en el año 1882, que comenta que la literatura elemental de la Iglesia se encuentra una gran serie de muestras de esta consecuencia, ya que la mayoría de los líderes de la Iglesia conocían este libro. Entre los guías apostólicos, se encuentra la epístola de Bernabé, la cual se basa en dicha creación. En el libro de Enoch se encuentra que sucedió cuando en aquellos días se duplicaron los hijos de los hombres, tuvieron hermosas hijas, mientras que los vigilantes que estaban en el cielo las observaron y las desearon, comentando uno con otros: vamos y escogemos mujeres de las hijas de los hombres y tengamos hijos. Estos eran un total de 200, que bajaron encima de la cúspide del monte, que le dieron por nombre Monte Hermón, porque en él juraron que se comprometieron de forma mutua con anatema.
De todos los sitios que existen en la tierra en donde los hombres pudieron haber bajado, lo hicieron en la parte de la frontera norte de la tierra prometida, conociendo todo acerca de las intenciones futuras de Dios que quería realizar para entregar esta localidad a los hijos de Abraham. Estos ángeles diseñaron un plan para incorporar la semilla de la serpiente en la especie humana. De igual manera, el monte Hermón se ubica en la parte en donde Cam junto con su familia salieron luego del juicio de Dios en la Torre de Babel. Según se comenta en el Génesis, Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Hasta ahora, en la actualidad, el monte Hermón es todavía un sitio en donde se sigue derramando el mal encima de Israel, ya que es la zona en donde se encuentran estos ángeles caídos, encerrados o escondidos en un lugar llamado Antimundo. Estos ángeles que salen por el monte Hermón realizan un viaje hacia los montes Buseji de Rumania, donde tienen una ciudad escondida. Tal se comenta que estos ángeles caídos, los gigantes, contaminaron toda la vida en la tierra. En verdad no se sabe cuántas personas fueron las encargadas de hacer esto. Lo único que se sabe es que Noé junto con su familia permanecieron puros de forma genética. Por este motivo Dios eliminó a la especie humana con la ayuda del diluvio, en donde si no fue por Noé junto a sus 3 hijos, estos ángeles caídos fueran terminado con la vida en la tierra. Noé, Sem, Cam y Jafet ayudaron a salvar a los animales y poblar la tierra. Dios juzgó a los ángeles. Tanto Pedro como Judas nos brindan información adicional de estos ángeles caídos. Pedro comentó por qué Dios no perdonó a los ángeles caídos que cometieron pecado, sino que los mandó al infierno, entregando como prisioneros de la oscuridad para ser guardado en el juicio, sin perdonar al viejo mundo, sino que le encargó a Noé, vocero de la justicia con otras personas, atrayendo el diluvio sobre el mundo de los irreverentes. El monte Hermón ha generado teorías conspirativas debido a la presencia de una base de la ONU y templos paganos como el santuario dedicado a la deidad Pan. El lado místico comienza en el libro de Enoch, donde el monte Hermón funciona como un portal por donde los ángeles caídos viajan de ida y regreso entre el cielo y la tierra. Es el lugar donde iniciaron las historias de los Nefilim y la progenie de esos ángeles corruptos. La base de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, llamada Hermón Hotel, fue establecida en lo alto del monte Hermón de forma permanente. El objetivo es el mantenimiento de la paz por los conflictos entre Israel y Siria. Algo interesante es que cerca de la base se encuentra el misterioso templo de Kasrantar, donde hay inscripciones sobre los ángeles caídos. Entrando a teorías de la conspiración, el objetivo de la base podría considerarse como la ocupación del monte Hermón por parte del gobierno global de las Naciones Unidas. Esto con el fin de aprovechar sus propiedades espirituales. Lo que algunos místicos y religiosos expresan es que el poder espiritual del monte Hermón está siendo utilizado para invocar a los ángeles caídos y espíritus malignos relacionados con ellos. Se habla incluso de la entrada del propio anticristo. Según la Enciclopedia Británica, Hermón significa lugar prohibido. Jerónimo, el traductor del siglo IV de la Biblia latina, la Vulgata, interpretó a Hermón como anatema. El monte Hermón fue la puerta de entrada para un grupo de ángeles perversos que corrompieron la raza humana en los días de Noé. Hoy en nuestros días estos ángeles caídos continúan entrando por estos portales. La élite satánica los está liberando y sacando de sus prisiones. Para ello no dudan de usar tecnología como el CERN de Suiza. Para sacar a estos ángeles se valen de rituales y fechas de anclajes. Una de esas fechas es en mes de octubre, donde se abre un portal por donde saldrán estos ángeles. Desde el monte Hermón toman una ruta hacia Rumania, hacia los montes Buseji. Moisés escribió al respecto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. GN 6, 1, 2, 4. Ellos en forma literal tomaron mujeres de la tierra como compañeras, dando origen a una progenie monstruosa cuyo comportamiento era totalmente perverso. Los descendientes de esos ángeles son llamados gigantes en la Biblia, pero esta palabra es traducida del hebreo Nefilim, que significa los caídos. Pero entonces, ¿por qué se les llama gigantes?
La Biblia presenta muchísima evidencia de que realmente eran gigantes, más que eso, parece que tenían poderes sobrehumanos que dieron origen a esas antiguas leyendas de los dioses griegos. Josefo, el historiador judío, escribió en el primer siglo, en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 3, parágrafo 1, que muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas. Porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llamaban gigantes. Si usted está ligeramente familiarizado con la antigua mitología griega, no dudo que se estremecerá ante las implicaciones de esta declaración. Esas antiguas leyendas están colmadas con perversas combinaciones de hombres y bestias, hablan de semidioses cuyos poderes eran usados caprichosamente para torturar y esclavizar a la humanidad. Narran historias horribles de incesto, ocultismo y toda serie de horrores, de dioses que tomaban las vidas a su antojo, se caracterizaban por sus pensamientos y actos diabólicos en una pesadilla orgiástica de abuso de poder. La mitología griega es una continua historia de horror, poblada con bestias y monstruos de cada descripción. El libro de Génesis se refiere a ellos simplemente como gigantes. Un gigante entonces es una especie de perversión de eso que es natural y que fuera originalmente designado por Dios para vivir en paz sobre la tierra. De hecho, la traducción antigua en griego del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta, se refiere no solo a los Nefilim, sino también a los Rephaim como gigantes, pero en la traducción en inglés y en español de la Biblia, esta conexión está en su mayor parte perdida. En lugar de eso, encontramos el uso del nombre propio Refaíta. Este es al mundo que desean volver las élites satánicas. Para ello tendrán que sumir al mundo en la pobreza y en la desesperación, para convertir a la raza humana en esclavos como en aquellos tiempos de los ángeles caídos. Además, los ángeles caídos que vivían alrededor del monte Hermón adoptaron un nombre bíblico para el monte, tuvieron la audacia de plagiar el nombre que Dios le diera al monte Moriah. El monte Sión. Moisés escribió: y poseyeron su tierra, y la tierra de Og rey de Basán, dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán, al oriente. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón de T. 4, 47, 48. En el texto original hebreo, cuando la palabra Sión comienza con la letra S, implica un lugar elevado, tal como en este caso particular, mientras que cuando aparece con Z se traduce como fortaleza. Es evidente que Satanás estaba tratando de falsificar el plan redentor de Dios para la redención del hombre. El diablo estaba determinado a reemplazar la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente. En un libro titulado Los dioses de la logía, el autor Reginald Seaut Jr. describió así en la página 126, lo que descubrió durante su viaje al monte Hermón, en las excavaciones de Baalbek, cuyo nombre fue cambiado a Heliópolis por los griegos, fueron descubiertos templos honrando a Baal y Baco. Lo mismo es cierto en Sidón. El templo es llamado el templo de Baal de Sidón, pero aún mucho más importante es el templo de Baal descubierto en el monte Hermón. Quizá tendría más significado para usted si yo, Reginald Out, citara directamente de mi fuente, en la edición de 1982 de la Biblia de referencia Thomson Chain, cuarta edición mejorada. El suplemento arqueológico fue provisto por G. Frederick Owen. El Dr. Owen escribió en la página 376 de este suplemento: el monte Hermón, el principal de los montes de Palestina, tiene 8 kilómetros de ancho y 32 de largo, tiene 3 picos, el más alto de todos se eleva a 2.794 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Por siglos antes del tiempo de Abraham, la montaña ha sido venerada en conexión con Baal. La adoración a Baal era la religión líder de Canaán. Uno de los picos más altos del país eran los lugares santos conocidos como los lugares altos. Entre más alto era más santo. Se plantaban bosques y se erigían santuarios para adoración. Como el monte Hermón se destacaba por encima de las otras montañas en la región, era el principal lugar alto, el santuario de los santuarios. Los canaanitas miraban al monte Hermón, de la misma forma como los musulmanes miran hacia la Meca cuando oran. Durante el verano de 1934, el Dr. Stewart Crawford y este escritor Reginald Out, guiamos una pequeña expedición, en la cual estudiamos los santuarios antiguos de Baal que rodean el monte Hermón. Localizamos muchas ruinas y en cada caso el santuario estaba tan orientado que cuando los sacerdotes y los devotos estaban ante el altar, miraban de frente hacia el principal santuario de Baal, o Qibla, localizado en el más alto de los 3 picos del Hermón.
Nosotros entonces ascendimos al monte y encontramos las ruinas del templo de Baal construido por los albañiles de Herodes, el cual databa justo a los primeros años previos de la era cristiana. En un lugar abajo, cerca de la esquina noroccidental del templo, excavamos y encontramos montones de ceniza y huesos quemados, las cuales habían sido arrojados allí como basura de desperdicio de los sacrificios. Durante el ministerio de Jesús, él y sus discípulos visitaron Cesarea de Filipo, en donde el río Jordán brota desde las vertientes del monte Hermón. Allí puede verse todavía la gruta donde Baal era adorado. Mientras observaba estos santuarios, Jesús hizo esta pregunta: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor estaba parado en el territorio de su gran enemigo, de Satanás y sus idólatras nefilims. Es el área de donde surgirá el anticristo. La conexión francesa. En 1666, este año tiene los mismos kilómetros que hay desde el monte Hermón hasta los montes Boussegi. Pues bien, en 1666 Luis XIV de Francia autorizó la construcción de un observatorio en París para medir la longitud. Este fue el comienzo del meridiano cero de París. El meridiano es una línea imaginaria que forma la mitad de un círculo máximo y une los polos norte y sur. Los meridianos son, por tanto, líneas de longitud. La latitud y longitud se utilizan conjuntamente para situar puntos en el globo terráqueo a través de coordenadas esféricas. Aunque usted no lo crea, de acuerdo con el meridiano cero de París, el monte Hermón y el territorio antiguo de Dan están localizados a 33 grados de longitud de este mismo meridiano y a 33 grados latitud norte del Ecuador. El grado 33 se convirtió en una parte importante de la francmasonería, probablemente debido a la historia que se remonta a los caballeros templarios, la dinastía francesa merovingia y su familia, que tiene vínculos con los descendientes de Dan, el hijo de Jacob. Sin embargo, los británicos serían superados. En 1675, el primer astrónomo real de Inglaterra, Sir Flamsteed, estableció un primer meridiano en Londres que rivalizaría con ese en París. En 1725, Edmund Halley, el segundo astrónomo real, estableció un segundo meridiano. A mediados del siglo XVIII, otro astrónomo real, James Bradley, estableció un tercer meridiano, y en 1851, otro astrónomo real, Sir George Airy, instaló un nuevo equipo para medir, en una habitación al lado del equipo original de Bradley, justamente a unos 5 metros de distancia, el cual finalmente se convirtió en la base para el tiempo internacional. Bien pronto llegó a ser claro que el mundo necesitaba adoptar una hora estándar mundial para el meridiano cero. Por lo tanto, en 1884, 25 países se reunieron en Washington, D.C., y votaron para aceptar el meridiano de Airy en el observatorio de Greenwich en Londres como el principal meridiano. Francia se abstuvo de votar. Hasta 1911 los franceses consideraron el meridiano cero como un rival de Greenwich para propósitos de mantener un registro del tiempo, y en 1914 para propósitos de navegación. Hasta este día los cartógrafos franceses continúan marcando el meridiano de París en algunos mapas. Recordemos también que el primer portal abierto en Europa para estos ángeles caídos fue en Francia en 1889, cuando Nikola Tesla lo abrió en la Provenza francesa y lo dibujó Van Gogh en su Noche estrellada. La ruta de los ángeles caídos hacia Rumania, Montes Boussegi. Uno de los mayores atractivos de viajar por Rumanía es que se cumplen todos los tópicos, especialmente en la región de Transilvania, por increíble que parezca, y reconociendo que buena parte de la culpa viene de la autosugestión. El paisaje parece abatirse sobre uno, enigmático, casi amenazador, y eso que yo lo vi en verano. Me imagino que en invierno será terrible. El país está dividido en dos mitades por los Cárpatos, una cadena montañosa que conserva buena parte de su estado salvaje, como demuestra el hecho de que en ella vivan las mayores poblaciones europeas de linces, lobos y osos. En una parte de dicha cadena, los Alpes transilvanos, están los montes Boussegi, que llevan al extremo eso del misterio desde la antigüedad, cuando eran considerados lugares sagrados por los dacios. De hecho, la leyenda dice que allí tenía su refugio Salmoxis, un místico que combina en su persona aspectos históricos con otros divinos, habiéndosele identificado a veces con una versión local de Dionisos o incluso de Zeus. Ese plano mistérico del lugar ha sido aprovechado comercialmente para situar en los montes Boussegi todo tipo de historias esotéricas, pirámides, gigantes, conspiraciones mundiales ayudan, eso sí, algunas formaciones geológicas de caprichoso aspecto, siendo la más destacada la Esfinge. Está en la cumbre más alta, el Boussegi Plateau, y es una gran roca moldeada por la erosión proporcionándole una caprichosa imagen humana, similar a la de aquella novela de Julio Verne. No es la única, sin embargo.
Allí se hallan también las Babele, un conjunto rocoso con fantásticas formas de setas gigantes. El gran misterio de los montes Buseji en Rumania podría cambiar completamente el destino de la humanidad. En el verano de 2003, en una área inexplorada de los montes Buseji, una sección del Servicio de Inteligencia de Rumania, SRI, el llamado Departamento Equipo Zero, hizo un descubrimiento muy significativo, que podía cambiar completamente el destino de la humanidad. Las monumentales presiones que los Estados Unidos ejercieron sobre el gobierno de Rumanía para que este descubrimiento no se diera a conocer al mundo, llevó a un acuerdo temporal entre ambos países y a una inusual colaboración científica y militar. La situación se complicó más a raíz de la interferencia brutal del orden de los Illuminati, quienes intentaron tomar el control tanto del lugar del descubrimiento como de la expedición rumano-americana. Kaesar Brad, el experto que dedicó años de investigación a los fenómenos extraños, director de las operaciones estratégicas de máxima importancia del Estado rumano, es el héroe de los increíbles acontecimientos que ocurrieron en los montes Buseji, y también de los memorables encuentros con un alto representante de los Illuminati y miembro del Grupo Bilderberg, un miembro del Grupo Bilderberg en Rumanía. En mayo de 2003, un importante personaje visitó Kaesar para un asunto muy especial. La petición del encuentro vino a través del SRI, el Servicio de Inteligencia de Rumania. Como resultado de la intervención del gobierno rumano, el personaje era extranjero, pero hablaba muy bien el rumano y conocía muy bien Rumanía. El SRI solo sabía que era miembro de una logia masónica muy importante de Italia, que cuenta con nobleza de alto rango y una fuerte influencia financiera en Rumanía. Su influencia política también era muy elevada, puesto que consiguió penetrar el muro protector de los agentes del SRI y llegar al Departamento Zero. Kaesar notó una fuerte presión y pesadez alrededor de esa persona. Estaba rodeada de una nube de radiación densa y desagradable que ocultaba sus verdaderas intenciones. Para este encuentro, Kaesar se preparó cuidadosamente. Se aisló en una habitación y se dejó caer en un estado de profunda meditación, que le permitiría conocer más sobre esa persona. Un helicóptero trajo a este hombre alto y arrogante, enfundado en un traje negro, llevaba un bastón con el mango de marfil e incrustaciones de oro. Su expresión era dura y sus ojos verdes irradiaban una frialdad inusual, lo que producía un efecto extraño. Se presentó como el señor Mazzini, se mostraba muy seguro de sí mismo y daba la impresión de estar acostumbrado a dar órdenes. Dirigía una de las logias masónicas más venerables e importantes de Europa, una de las organizaciones masónicas más influyentes del mundo, el Grupo Bilderberg. Mazzini entró directamente en materia, diciendo que la gente era de dos tipos: los que pueden ser manipulados y dirigidos, la mayoría, y los otros, que poseen ciertas virtudes y una fuerte personalidad. Afirmó que su grupo formaba parte de la orden masónica más importante de todas, y que ésta estaba muy interesada en el resultado del encuentro entre ambos. Kaesar le contestó que conocía algunos aspectos de la francmasonería. El señor Mazzini continuó diciendo que el Grupo Bilderberg no era propiamente una logia, sino mucho más. Dijo que las logias eran simples fachadas y que el poder real estaba en la cima de una jerarquía de 33 niveles. Mazzini invitó a Kaesar a unirse al grupo, haciéndole entender que le reportaría grandes ventajas. Mazzini manifestaba un gran poder y una fuerza psíquica inusual para su edad. Desgraciadamente para él, su poder se centraba en una gran arrogancia, un enorme ego, y un sentimiento de superioridad hacia los demás. Mazzini dijo que había solicitado el encuentro, debido al poder y las relaciones de Kaesar, que el grupo apreciaba sus poderes. El Pentágono utiliza satélites para espiar. Un satélite del Pentágono destinado al espionaje geodésico, basado en tecnología biónica, descubrió en 2002 un hueco en un área específica de los montes Buseji. Este espacio vacío del interior de la montaña, no se podía identificar a partir del exterior. Empezaba directamente dentro de la montaña, a una cierta distancia de la ladera, y tenía la forma de un túnel bien hecho, con un recorrido perfectamente marcado. El escaneado que el satélite hizo de la montaña mostraba dos grandes barreras energéticas, dos estructuras de separación, formadas de energía artificial. La primera era como una pared que bloqueaba el acceso al túnel. La segunda era enorme, como una bóveda o una semiesfera situada al final del túnel, cerca del centro de la montaña. Mazzini se dio cuenta de que allí había algo de extrema importancia y que estaba muy bien protegido. Todo el túnel y la bóveda estaban situados en un mismo plano, paralelo al suelo, y la estructura de separación era vertical y semiesférica, siguiendo la forma de la roca de la cima de los montes, llamada Babele. De hecho, la inclinación de la estructura vertical acababa a unos 40 metros entre la roca Babele y la
la roca esfinge de los montes Bukaji, Sphinxuldin Buseji. Una estructura similar en Irak. El equipo del Pentágono vio que la barrera de energía semiesférica tenía la misma frecuencia vibratoria y la misma forma que otra estructura subterránea muy secreta que había descubierto anteriormente cerca de Bagdad, en Irak. Poco después de este descubrimiento estalló la guerra de Irak y unos meses más tarde los americanos tuvieron acceso al mayor secreto de la zona, sobre el que los iraquíes no sabían nada. Massimi dijo que lo que se encontraba allí tenía que ver con el misterioso pasado de la Tierra y la historia de la organización a la que él pertenecía. Cuando la investigación del Pentágono advirtió la similitud de la estructura subterránea cerca de Bagdad y la de Buseji, Massimi y la logia masónica a la que pertenecía, de pronto se llenaron de ansiedad. Estuvieron a punto de coger un ataque de nervios, al saber que esta estructura, mucho más grande y compleja que la de Irak, estaba en territorio rumano. Alexander David, parece que Rumanía tiene una importante misión que cumplir en los próximos años, y los reptilianos también tienen esta información. Encima de los montes Buseji también se encuentra una pirámide energética. Su sombra se puede ver 2 veces al año, que tiene una función protectora y mantiene a salvo el conocimiento de la verdad, que será pronto revelado a todo el mundo en cuando llegue el momento. Massimi aportó el plan adecuado para llegar al túnel, tal como habían calculado los expertos del Pentágono. La entrada era posible a cerca de 60 o 70 metros de distancia de la primera barrera energética en el lado de la montaña. Massimi prometió tecnología militar americana ultra sofisticada para conseguir perforar la primera barrera energética. Era una máquina muy potente que perforaba rocas a alta velocidad con un fuerte chorro de plasma y un campo magnético rotativo. Massimi exigió absoluta discreción sobre el tema. Los descubrimientos de 2003, en los montes Buseji. Al principio, la máquina que hacía la perforación mostraba una extraña desviación del campo magnético, pero más tarde corrigió su trayectoria. La entrada parecía una estación de metro, con las paredes pulidas, y llevaba al enigmático túnel descubierto por el satélite. Al final del túnel había una enorme puerta de piedra que se movería deslizándose hacia la izquierda. Antes de acceder a la puerta, sin embargo, había que atravesar una gran barrera energética. 3 personas del primer equipo especial de intervención estuvieron muy cerca de la barrera invisible, la tocaron por imprudencia, y murieron de paro cardíaco al instante. Cualquier objeto, piedra, plástico, metal o madera, que la tocara, se convertía inmediatamente en fino polvo. Se presentaron también al lugar 2 generales del Pentágono y el consejero de la presidencia de Estados Unidos. Dando golpes al triángulo desde el centro de la roca cuadrada y pulida, Caesar puso en marcha la gran puerta de piedra que en silencio se deslizó dentro de la pared. Este único gesto desconectó la barrera energética y abrió la puerta de piedra. Ahora se podía ver la galería en todo su esplendor, aunque no había ninguna fuente de luz. La gran galería estaba iluminada. Después de desconectar la barrera energética, sin embargo, el gran escudo semiesférico del lado opuesto de la cámara, de pronto subió su vibración y empezó a emitir una radiación más alta. Observando detenidamente la pared de dentro de la gran galería, se veía que aunque parecía sintética, algo orgánico formaba parte también de ella. Tenía el color del aceite, pero sus reflejos eran verdes e incluso azules. El material de la pared era algo rugoso al tacto, y no se podía rascar ni doblar. Resistía a cualquier intento de rotura, pinchazo o corte. Las llamas de fuego se autoabsorbían de manera extraña. De hecho, el fuego no prendía en este material. Los americanos reconocieron que el material era una mezcla de materia orgánica e inorgánica. A unos 85 metros, la galería de pronto se dirigía a la derecha en un ángulo cerrado. A lo lejos se veía una luz azul, que brillaba como una estrella. Esta luz azul era solo el reflejo del escudo protector de energía. En el subterráneo iraquí, al asesor en seguridad nacional de Estados Unidos, le llegó la notificación de que el escudo energético de Irak, Bagdad, se había activado de golpe, y vibraba a una alta frecuencia. Delante del escudo apareció un holograma de la Tierra, que dibujaba progresivamente el continente europeo, luego se dirigía al sudeste, a los montes Buseji de Rumanía y finalmente mostraba la localización de la galería. Era obvio que los 2 escudos semiesféricos de energía estaban directamente conectados. Desgraciadamente la presidencia de Estados Unidos fue advertida de lo que ocurría, y se puso en contacto con la diplomacia de Rumanía a través del servicio de inteligencia. En solo 20 minutos, toda la operación quedó al descubierto. El plan del señor Massimi se había ido al agua.
En un principio, ellos querían tener el control de la operación, pero los políticos rumanos que tenían derecho a estar al corriente del asunto, se asustaron y no supieron hacer frente a los acontecimientos. La tensión diplomática fue ascendiendo, y más todavía, cuando Washington exigió comunicarse urgentemente con los generales del Pentágono que estaban en el escenario de la operación. Reunión urgente del Consejo Supremo para la Defensa, CSAT. La reunión urgente del Consejo Supremo para la Defensa, CSAT, generó una oleada de apoyo hacia el Departamento 0. La mayoría de los presentes a la reunión estaban conmocionados por la noticia que acababan de recibir. El CSA decidió continuar la investigación y hacer el inventario de todo lo encontrado en la Gran Galería, pero bajo la supervisión del Departamento 0, desde Bucarest, llegaron un montón de órdenes que se contradecían, algunas muy contundentes, otras más escurridizas, pero todas delatando la gran tensión de fondo. Los miembros del CSAT estaban reunidos permanentemente, en contacto los que estaban en los montes Buseji. Después de discutir el tema desde todos los ángulos posibles, decidieron hacer público el descubrimiento. El Estado de Rumanía iba a hacer una declaración formal al mundo entero, pero algunos miembros del CSAT se opusieron rotundamente a ello. La declaración oficial de Rumanía. Cuando se informó a la diplomacia americana de que Rumanía iba a dar la noticia de los descubrimientos a los medios de comunicación, se hizo el caos. La Casa Blanca se puso en contacto telefónico con el presidente y en pocas horas, los Estados Unidos bloquearon todas las transacciones financieras con Rumanía y el acceso a todas las instituciones financieras. Rumanía estuvo a punto de declarar el estado de emergencia en los montes Buseji y la capital. Las reuniones entre los representantes de Estados Unidos, que llegaron a Bucarest, y el Departamento de Emergencia de Rumanía, se desarrollaron sin la presencia de un intérprete. Las conversaciones fueron muy violentas, todo el mundo chillaba y los americanos amenazaron varias veces con tomar represalias en contra de Rumanía. El resto de países del mundo no sabían nada de lo que estaba ocurriendo, y los americanos sabían muy bien que algunos países muy poderosos iban a estar a favor de Rumanía y apoyar la inmediata publicación de los descubrimientos. Alexander. No creo que fuera realmente así, pero los Estados Unidos sabían que Rumanía era un país pequeño y pobre que se iba a dejar intimidar fácilmente por el poder de América. La declaración oficial habría demostrado al mundo el descubrimiento de los montes Buseji, con fotos y toda la información necesaria. Se pensaba invitar a los principales científicos e investigadores. Lo más importante de todo es que se habría revelado el verdadero origen de la humanidad y la verdad sobre la historia, casi absolutamente falsa. Los americanos reaccionaron muy mal, porque esta declaración en pocos segundos habría acabado con la influencia y poder internacional que ejercían, y habría sumido a la población norteamericana en el caos. Esta fue la razón más importante que arguyeron, la de no sembrar el pánico. Se olvidaron no obstante, de ver que ese estado de angustia y posible desorden social no era más que el resultado automático de cientos de años de engaño y manipulación deliberados por parte de la masonería. También intervino el Papa, llamando a la moderación antes de que la humanidad diera este gran paso fundamental. El Papa prometió ofrecer ciertos documentos de gran importancia al Estado de Rumanía, procedentes del antiguo archivo papal, que demostraban la importancia del descubrimiento de los montes Buseji. Después de 24 horas de conversaciones, Rumanía y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo y decidieron cooperar bajo condiciones precisas. Rumanía tenía que aplazar la declaración e ir presentando los hechos paulatinamente al mundo. La sala de proyecciones. La Gran Galería terminaba abruptamente en una gran cámara de 30 metros de altura y 100 metros de longitud. La sala era más pequeña que la de entrada a la montaña y estaba protegida por el escudo de energía. Conforme se avanzaba hacia el escudo, una parte del mismo desaparecía a modo de puerta, permitiendo el acceso a la habitación. El escudo protegía la habitación de cualquier tipo de influencia externa. Una vez en el interior, el escudo se volvía compacto y aparecía como una pared de tono blanco dorado. En la parte de atrás, el escudo no llegaba al suelo, como en la parte de delante, porque había una pared de piedra. La pared tenía entre 10 y 12 metros de altura y de ahí salían 3 enormes túneles. Uno frontal, y los otros de manera simétrica a ambos lados, iluminados por una luz difusa de tono verdoso. El acceso a estos túneles estaba terminantemente prohibido por el protocolo secreto que firmaron Rumanía y Estados Unidos. Mesas para gigantes. En la sala de entrada, había situadas a lo largo de ambas paredes, a derecha e izquierda, siguiendo la curvatura interna, unas enormes mesas de piedra.
Ninguna de las mesas tenía una altura de menos de 2 metros, encima de ellas se encontraban tallados en relieve, con precisión, diferentes signos de una escritura desconocida, cuyos caracteres eran parecidos a la antigua escritura cuneiforme. La escritura incorporaba símbolos más generales, como triángulos y círculos, y aunque no estaban pintados, resaltaban visualmente con una radiación fluorescente de colores, que era diferente en cada mesa. Había 5 mesas a cada lado de la sala, encima de algunas de ellas había objetos que parecían herramientas. Desde muchas de las mesas descendían hasta el suelo una serie de cables de un blanco traslúcido, que iban a parar a unas cajas rectangulares de un material plateado brillante. Las cajas estaban dispuestas directamente en el suelo. Los cables eran extremadamente flexibles y ligeros, y se veía unas luces pulsando, que circulaban a lo largo de ellos. Cuando uno se aproximaba a alguna de las mesas, se activaba una proyección holográfica que mostraba aspectos de un determinado campo científico. Las imágenes tridimensionales eran perfectas y muy grandes, de casi 2,5 metros de altura. Las proyecciones se ponían en marcha por sí mismas, pero eran interactivas, ya que dependían de quien interactuaba con las mesas, tocando su superficie. El descubrimiento de los montes Busegi. Combinaciones genéticas. Desde encima de una tarima, traída especialmente, se podía ver la superficie de las mesas. Estaban cubiertas por una película de un material vidrioso, que se dividía en una serie de grandes cuadrados, unidos por líneas rectas, formando una especie de rejilla. En una mesa, aparecía como tema la biología, y la imagen proyectada era de plantas y animales, con especímenes completamente desconocidos. Dando un golpecito en uno de los cuadrados, el holograma mostraba la estructura del cuerpo humano, con imágenes holográficas de varias áreas del cuerpo, en rotación. Otros cuadrados mostraban proyecciones de otro tipo de seres, en cuerpos celestiales. Si se daba un golpecito simultáneamente a 2 cuadrados diferentes, aparecía un análisis científico del DNA de los 2 seres y las posibilidades de compatibilidad entre ellos. En las líneas verticales laterales se leían las explicaciones, en la misma extraña escritura, y al final, aparecía la forma mutante resultante de la combinación de los 2 códigos genéticos más probable. Los gigantes. Los seres que construyeron todo ese edificio tenían que ser muy altos, si no se explicaba el gran tamaño de todos los objetos de la sala de proyección. Una confirmación de la existencia de gigantes en Rumanía, se puede encontrar en un periódico llamado El Periódico. El equipo del periódico estaba acompañado por el investigador Vasile Rudan, según el cual, las historias de la gente del pueblo de Bosioru sobre los gigantes que vivieron en esas tierras, cuentan con pruebas auténticas. Un cementerio con esqueletos de gigantes, se descubrió por casualidad hace 20 años, cuando en un pueblo llamado Skayeni plantaron manzanos. Al cavar en una colina, los habitantes del lugar descubrieron enormes esqueletos, que medían unos 2,40 metros y más. Drago Ilie, una de las personas que trabajó en el manzanar, nos llevó al lugar. La inclinada ladera donde estaban plantados los árboles estaba inundada de barro. Al llegar, el señor Ilie les mostró el huerto. Todo está lleno de tumbas de gigantes, dijo. Estábamos cavando agujeros para los plantones, cuando nos encontramos con una cabeza humana del tamaño de una calabaza. Ninguno de nosotros había visto nunca nada así. Estábamos asombrados, seguimos cavando y encontramos los huesos de unos pies, grandes como el tronco de los viñedos. El muerto tenía que ser muy grande. La biblioteca del universo. A cada lado de la sala se hallaban 5 mesas enormes, y en cada una de ellas había pantallas sobre diferentes temas, de física, cosmología, astronomía, arquitectura, tecnología, las diferentes razas de seres inteligentes, que según parece no eran todos humanos, y la religión. Daba la impresión de estar la enorme biblioteca del universo. En medio de la sala había un podium instalado en un aparato, que podía ser un amplificador de energía del pensamiento. El panel de control de Rumanía. A continuación había un panel con una serie de símbolos geométricos de diferentes colores. El panel tenía 2 palancas que podían activarse para dar una orden. En su centro había un botón rojo que destacaba por encima de los demás. La función del botón era mostrar en una explicación holográfica una imagen de la Tierra desde una altura de 25 kilómetros, con los montes Cárpatos. Grandes cantidades de agua fluían hacia las zonas bajas y llanuras hasta que quedaba todo completamente inundado.
En donde, desde el territorio de la actual Rumanía y parte de Hungría y Ucrania, aparecían ríos gigantes desde todas las direcciones que iban a las montañas y a la meseta de Transilvania. A partir de ahí, la imagen se centraba todavía más en Rumanía, prácticamente todo el territorio quedaba inundado y se formaba un mar, solo sobresalían 5 picos de montañas, como pequeños islotes. Activando las palancas del panel, las aguas retrocedían de todo el territorio, y se dirigían a un mismo punto de las montañas del macizo retesago de Anu. Estábamos ante un verdadero manual. Una ánfora misteriosa. Detrás del panel de mando había un espacio de 3 metros por 3, en el que se hallaba colocada una ánfora, cuyo contenido era probablemente el descubrimiento más importante de todos. Eso era lo que Mazzini quería para sí mismo y para la élite masónica. La ánfora estaba llena de un fino polvo blanco. Los investigadores encontraron que la sustancia tenía una estructura cristalina desconocida de oro monoatómico, muy difícil de obtener especialmente en su fórmula de gran pureza. Mazzini tuvo conocimiento de la existencia de la ánfora, incluso antes de penetrar en la habitación. El oro en polvo en su forma pura estimula ampliamente ciertas vibraciones y el intercambio de energía a nivel celular y neuronal. Ello produce un acelerado proceso de rejuvenecimiento. Teóricamente un hombre puede vivir en el mismo cuerpo físico durante unos miles de años, siempre y cuando consuma de vez en cuando una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo. Esto explica muchos aspectos misteriosos de la increíble longevidad de algunos personajes importantes y muestra las intenciones ocultas de la élite masónica mundial. La verdadera historia del planeta. En medio del cuadrado había una gran bóveda que proyecta un holograma, con los aspectos principales del pasado más lejano de la humanidad, desde origen. Por ello, la teoría de la evolución de Darwin es completamente falsa. El verdadero origen de la humanidad quedaba plasmado en una forma holográfica comprimida. Después de estas lecciones sobre la verdad, podemos decir que el 90% de la historia oficial de la humanidad es falsa, está manipulada. Aunque parezca increíble, los sucesos históricos que consideramos reales, son en su mayoría mentira, mientras que los mitos y leyendas de las diferentes culturas se acercan mucho más a la verdad. Esta extraña inversión de la realidad creó muchos conflictos y problemas entre la gente en el pasado. La mayoría de las teorías arqueológicas son también falsas. Algunas fantasías de los académicos, como la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, así como el hecho de considerar los antiguos continentes de Lemuria y Atlántida como parte de un mito, quedan anuladas ante la proyección holográfica que muestra claramente cómo ocurrieron las cosas en realidad. Un mundo secreto. El tercer túnel, situado en el centro de los otros dos, contiene un mundo secreto sobre el que los Estados Unidos querían total garantía. Teniendo en cuenta la enorme influencia política y de relaciones del venerable Mazzini y los masones en la estructura política de Rumanía y Estados Unidos, sospechamos que estos intentan gradualmente tomar el control, mediante factores externos relacionados con nuestros intereses a nivel de Estado. No obstante, hay personas muy importantes en el ámbito político y administrativo que tienen conocimiento de los planes diabólicos de los masones y se oponen con vehemencia a ellos, especialmente en el caso del descubrimiento de los montes Busegi. El túnel central, que se dirige hacia el centro del planeta, puede que proporcione información sobre el origen de la estructura interior de la montaña y quienes la construyeron. Se pusieron en marcha los intensos preparativos para las expediciones que iban a explorar los 3 túneles de la manera siguiente. La primera expedición se dirigiría a Egipto, la segunda al Tíbet, y la tercera al centro de la Tierra. Resumen del libro Future with Skull and Bones de Radu Sinamar. En 2009 la televisión local Antena 1 presentó brevemente los sucesos anteriores. Después de la emisión del programa, la televisión recibió una llamada telefónica anónima amenazándoles. Esta es la traducción de la llamada. El periodista de Antena 1 contesta el teléfono. Periodista: hola, buenos días. Llamada anónima: está usted avisado. Vaya con cuidado. Deje de hablar sobre Busegi. ¿Quién es usted? Esta información no debe salir de ciertos círculos, no se puede hacer pública. Han entrado en un juego peligroso. Ustedes son jóvenes, tienen familia, hay suficientes temas en este país de los que hablar. ¿Quién es usted? Es mejor que no lo sepa, espero que no tenga que vérselas con nosotros. No tengo nada más que decir. Así que ya lo sabes, en estos momentos estos ángeles caídos estarán sobrevolando desde el monte Hermón hacia los montes Busegi. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.
Supercrack Estrella presenta. Encontramos una forma de vida en el planeta Marte, en forma de energía de luz. Este panorama de 360 grados muestra el cráter Endurance y las llanuras circundantes de Meridian y Planum. Este es el segundo gran mosaico de cámara panorámica de Endurance, y se obtuvo de un punto alto cerca del borde sur del cráter. Donde hemos encontrado este ser de luz en Marte, se lanzaron misión suicida del robot Opportunity en el interior de un cráter marciano en simulaciones realizadas en laboratorio. Un rover idéntico logró desplazarse por un terreno con 25 grados de desnivel, igual que el del cráter Endurance. Esto es muy misterioso que encontró la NASA para realizar estas misiones suicida del robot Opportunity. Está relacionado con este ser de luz, encontrado en mi canal Supercrack Estrella. El robot Opportunity descendió al interior de un cráter marciano en una misión casi suicida, ya que los ingenieros que dirigen los movimientos de ese geólogo de 6 ruedas no pueden garantizar si luego será capaz de salir de esa depresión de origen volcánico. Desde que Opportunity y su gemelo Spirit cumplieron con éxito su misión de 3 meses de duración, el pasado mes de abril, la NASA apostó por exprimir el potencial científico de ambos vehículos, incluso a costa de graves riesgos para la integridad de los dos exploradores robóticos. El cráter Endurance, de unos 130 metros de diámetro, es el destino inmediato y quizá postrero de rover Opportunity. Desde finales de mayo permanece en su borde, asomado a esa especie de ventana al pasado más remoto de Marte. Gracias a su cámara, el paisaje de rocas y arena que adorna el fondo de ese gran agujero fue retratado y posteriormente analizado por los científicos. Lo que ha empujado a la NASA a autorizar el peligroso descenso del robot es un afloramiento rocoso en su base, que puede aportar claves para resolver el enigmático rompecabezas sobre la desaparición del agua en Marte. Pasó muy poco tiempo desde la llegada de Opportunity al planeta rojo hasta su obtención de evidencias de que algunos cráteres, como el bautizado con el nombre Eagle, son lechos secos de antiguos lagos de agua salada, pero las capas rocosas analizadas eran relativamente recientes y no existió la posibilidad de averiguar si también hubo agua mucho tiempo antes. En el cráter Endurance hay afloramientos rocosos más profundos que pueden completar la sucesión de episodios geológicos que han hecho hoy de Marte un paisaje inhóspito y seco. Richard Koch, uno de los responsables de los rovers de la NASA, dice que Opportunity puede llegar a las rocas que encierran esas pistas si recorre unos 5 metros, a lo sumo 7, desde el borde del cráter Endurance. El problema reside en que el camino hasta ese objetivo es una pendiente con un pronunciado desnivel de 25 grados. Está claro lo que buscan en este cráter Endurance, buscan lo encontrado por mí, estos seres extraños de luz. En el Jet Propulsion Laboratory, centro de control de la misión, los ingenieros han recreado ese escenario en laboratorio, a partir de las imágenes enviadas por el intrépido explorador marciano. En un banco de pruebas con una superficie de rocas y arena idéntica a la del cráter, un doble de Opportunity logró desplazarse sin quedar atrapado. La idea de los ingenieros es que el robot descienda hasta el fondo del cráter, analice rocas durante varios días y finalmente vuelva a salir de ese hoyo por la misma ruta utilizada para bajar. Sin embargo, todos los implicados en esta misión saben que es una operación muy arriesgada que puede poner un punto final anticipado a la vida de Opportunity. La NASA piensa que el riesgo merece la pena, pero las razones no son las que nos quieren hacer creer. La NASA encontró evidencia de vida en Marte en la década del 70, pero la ignoró, según un científico que trabajó para la agencia. En Supercrack Estrella encontramos en el cráter Endurance esta forma de energía donde parece tener los pies de color azulado, y 2 extremidades también azul en lo que sería la cabeza. Las sondas Viking llegaron a la superficie marciana hace más de 4 décadas, las primeras naves de la NASA que aterrizaron en la superficie marciana y lograron enviar fotografías a la Tierra. Y uno de los experimentos realizados fue el llamado Levelet Release, o LR, que tenía como objetivo buscar señales de vida en el planeta. Los resultados fueron enviados en 1976, y de acuerdo a Gilbert B. Levin, ingeniero que fue investigador principal del experimento LR, algo intrigante estaba ocurriendo en la superficie. Levin, quien ya mencionó en el pasado su teoría, acaba de escribir un artículo en la revista Scientific American argumentando en detalle por qué los resultados del experimento LR mostraron indicios de vida en Marte. El Viking primero se lanzó el 20 de agosto de 1975 y el Viking segundo el 9 de septiembre del mismo año. Uno de los experimentos biológicos de la misión era el LR, en el cual las sondas mezclaron nutrientes en base a nitrógeno con muestras de suelo marciano. Los nutrientes tenían marcadores de un compuesto radioactivo.
Teóricamente, si había microbios, estos habrían consumido los nutrientes y dejado trazas gaseosas de su metabolismo, que habrían sido detectadas por monitores radioactivos. Levin señaló que los resultados positivos del experimento LR fueron corroborados por las dos sondas, que se encontraban a una distancia de más de 6.400 kilómetros. ¿Qué dice la NASA? Otros experimentos no lograron constatar la presencia de material orgánico, por lo que la NASA atribuyó las señales positivas a reacciones químicas no explicadas en lugar de pruebas de vida extraterrestre. Según afirma la NASA en su página sobre las misiones Viking, además de tomar fotografías y recoger otros datos científicos sobre la superficie marciana, los dos vehículos condujeron 3 experimentos biológicos diseñados para buscar posibles señales de vida. Estos experimentos descubrieron actividad química enigmática e inesperada en el suelo marciano, pero no aportaron ninguna evidencia clara de la presencia de microorganismos vivos en el suelo cerca de los sitios de aterrizaje. La NASA agrega que de acuerdo a los científicos, la combinación de la radiación solar ultravioleta que satura la superficie, la extrema sequedad y la química del suelo impiden la formación de organismos vivos en el suelo marciano. ¿Qué pide Levin a la NASA? La NASA no ha vuelto a realizar experimentos similares en Marte y se ha centrado en determinar si el hábitat marciano pudo haber sido apto para la vida en el pasado. Levin, sin embargo, asegura que los resultados del LR indican que sí se encontró vida en Marte y afirma que la NASA debe hacer más para dar continuidad a los experimentos de las sondas Viking. La NASA asegura que la búsqueda de vida alienígena es una de sus prioridades, escribió Levin. Nuestra nación se ha comprometido a enviar astronautas a Marte. Cualquier vida que exista allí podría representar una amenaza para ellos, y para todos nosotros cuando regresen. Levin señaló que ningún otro experimento ha ofrecido una explicación alternativa para los resultados del experimento LR. ¿Cuál es la evidencia contra la posibilidad de vida en Marte? Lo increíble es que no hay ninguna, afirmó el ingeniero. Por otra parte, los estudios de laboratorio han mostrado que microorganismos terrestres podrían sobrevivir en Marte. Levin pide a la NASA en su artículo que realice nuevamente experimentos como el LR en Marte, y solicita que los científicos examinen otra vez los resultados del experimento de hace más de 40 años. Un panel objetivo podría concluir, como yo lo hice, que el experimento LR de las ondas Viking sí encontró vida. Está previsto que el rover o vehículo motorizado de la misión Marte 2020 de la NASA aterrice en suelo marciano en febrero de 2021. La misión lleva un instrumento, llamado Charlotte, que buscará señales de vida pasada en el planeta. Quizás muy pronto desde el comunicado de vida en Marte ante los acontecimientos que se pueden producir en la Tierra en poco tiempo. Marte, denominado así por el dios de la guerra de la mitología romana Marte, y conocido, asimismo, como planeta rojo por la apariencia rojiza que le confiere el óxido de hierro a su superficie, siempre ha llamado la atención de los humanos, y ese interés sigue intacto en plena era de Internet. Hace menos de una semana Estados Unidos desveló la existencia del Área 51 en un programa de la televisión norteamericana. Charles Bolden, administrador de la NASA, confirmó la existencia del lugar. Hay un Área 51. Pero no se dedica a lo que mucha gente piensa, es un lugar normal de investigación y desarrollo, nunca vi en él extraterrestres ni naves espaciales. Creo que la leyenda se ha generado debido a que en su interior se desarrolla investigación aeronáutica y hay bastante secretismo, explicó, pero sus palabras no convencieron a todos. A los pocos días de estas declaraciones, un canal de YouTube, Paranormal Crucible, ha subido a la red una serie de imágenes tomadas por el robot explorador Curiosity, que desde el 6 de agosto de 2012 se encuentra en el planeta rojo, sobre la superficie marciana. En ellas se aprecia lo que muchos internautas definen como una extraña roca en forma de pirámide, que habría sido construida por una civilización antigua y que confirmaría que se han encontrado indicios de vida en Marte. No falta quien la compara con la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Sin embargo, los más realistas explican que la supuesta pirámide no es más que la pequeña parte de una formación rocosa que, casualmente, cuenta con esta forma. Por su parte, los responsables del canal Paranormal Crucible Siempre a la Casa de lo Extraño, afirman que la roca cuenta con un diseño perfecto y una forma perfecta y debe estar edificada por una civilización inteligente. En este sentido, también han respondido a los que afirman que la imagen es un montaje explicando que es una instantánea original de la NASA. No es un truco de luces y sombras, han determinado. Esta polémica se suma a la que se sucedió en el año 2013, momento en que el robot rover de la NASA encontró un elemento similar de tamaño triangular.
Sin embargo, por entonces se descubrió que la piedra de 25 centímetros de altura por 40 centímetros de anchura, no era más que una roca ígnea. En este sentido, varios expertos han determinado que muchas veces los presuntos descubrimientos son provocados por la pareidolia. Pero en mi canal hemos encontrado esta fotografía de la cámara panorámica de Endurance, las llanuras circundantes de Meridian y Planum, hemos aumentado la imagen a tamaño más grande, y encontramos un extraño ser de luz, o energía en Marte. ¿Podrían ser estos seres de luz ángeles caídos como dice la Biblia? En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.